Y continuamos en Cantabria al Día. Tiempo para la entrevista. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero de todo, quiero preguntarle sobre lo que ha pasado con ETA en el día de hoy, con ese comunicado donde piden perdón. ¿Qué opinión le merece a Vox este anuncio? Pues el hecho de que una banda terrorista pida perdón nos parece absolutamente irrelevante. Lo importante es recordar en un día como hoy que las víctimas del terrorismo siguen esperando memoria, dignidad, verdad y justicia. Y esto tiene unos números muy claros. Son todas las personas que fueron asesinadas, son los más de 300 casos que siguen todavía sin haber tenido un procedimiento y un juicio y donde todavía la impunidad de los terroristas campa a sus anchas. Esto tiene números, son todos los representantes políticos de organización terrorista que bajo las marcas proetarras como Bildu o Amaiur siguen estando en las instituciones. Por tanto, ni los perdones, ni las reinserciones, ni los mensajes de un final dialogado tienen para Vox y creo que para la inmensa mayoría de los españoles ningún valor. Lo que querríamos haber escuchado hace ya muchos años es un comunicado del Gobierno de la Nación de España, no de una banda terrorista, diciendo que se había logrado la derrota definitiva de la banda terrorista, con su detención, con su desarticulación absoluta, con la comisión de todas las armas y con el encontrar a todos los detenidos, a todos los terroristas en prisión y juzgados. Ese es el único comunicado que tenía que haberse oído hace más de 50, 60 años desde que esa cobarde y terrorista organización decidió arruinar la vida a muchos españoles. Y un apunte más, otra cuestión más, Javier. Las víctimas creen que ETA solo busca blanquear su historia de violencia y el gobierno, por otro lado, dicen que se debe a la fortaleza del Estado de Derecho. No, es verdad, hay una cuestión, cuando yo decía recordaba el lema de las víctimas de memoria, dignidad, verdad y justicia, en la palabra verdad está el relato. El relato lo están escribiendo o lo están pretendiendo escribir ellos. Un relato en el que había dos bandos, en el que había que buscar reconciliaciones, cuando nada de eso es verdad. Aquí no había dos bandos, aquí había asesinos y había víctimas. Aquí había un Estado democrático, un Estado de Derecho y unos totalitarios que pretendían imponer por la sangre y las bombas su Estado totalitario. Por tanto, aquí no hay dos partes en conflicto. Esto no ha sido nunca una guerra. Esto ha sido una organización criminal, cobarde, que ha asesinado por la espalda con bombas Lapa, con el tiro en la nuca, secuestrando y matando. Y lo sabemos bien en nuestra organización, donde uno de nuestros fundadores de Vox es José Antonio Ortega Lara, que fue enterrado vivo por la banda terrorista, 532 días, y fue liberado gracias a la Guardia Civil. Ese es el Estado que nosotros creemos y en el que confiamos, un Estado en el que vence la justicia, en el que vence las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado frente a los terroristas. Y fíjese, es muy importante, cuando recordamos a José Antonio Ortega Lara, las palabras que él dijo al salir del Zulo. Agradecía al ministro del Interior que no hubiese cedido al chantaje de ETA, que como usted recordará lo que pretendía era la liberación o el acercamiento de terroristas o bien la liberación. Esa es la única solución que nosotros esperábamos del Estado, la derrota definitiva sin ningún tipo de concesiones. Y créame, el hecho de que estén en la política los secuaces que han estado aplaudiendo el terrorismo, eso no es una victoria, eso es una victoria para ellos, no es la victoria del Estado de Derecho. Pues hecho este breve análisis, Javier, continuamos con el motivo también de la entrevista. Este próximo domingo 22 en el Hotel Silken Coliseum a partir de las 12, conferencia suya defendiendo España desde los tribunales. Supongo que contará toda esa lucha, toda esa denuncia, ¿no?, contra el proceso en Cataluña. Sí, acompañado de Pedro Fernández, el vicesecretario jurídico y de nuestra presidenta Lali García, estaremos en ese acto para explicar la gravedad de la situación, explicarle a todos los que nos quieran acompañar que hemos estado ante un golpe de Estado. Les daremos los datos para que entiendan la gravedad de la situación, que nos encontrábamos ante una organización delictiva, perfectamente organizada, con una hoja de ruta, con un diseño y con un objetivo clarísimo, que era
lograr la independencia de una parte del territorio nacional y que han estado a punto de conseguirlo. Y no lo han conseguido, no por una aplicación timorata de un artículo 155, que no ha servido absolutamente para nada, sino porque este partido, la Acción Popular de Vox, inició hace un año y medio las querellas que han llevado a las detenciones, a los registros, a la incautación de pruebas y a meter en prisión a la cúpula de los golpistas y a la fuga de una parte de ellos porque les ha permitido el gobierno. Por tanto, yo creo que todos aquellos que quieran conocer la gravedad de la situación que ha pasado España, que hemos estado al límite de caer por un precipicio de ruptura nacional, pues saben que vamos a dar cuenta de todo ello y vamos a dar cuenta también de todas las preguntas, todas las dudas y todos los comentarios de quienes quieran acompañarnos. También hay que comentar que, claro, ¿cómo se recibe después de toda esta lucha de Vox la puesta en libertad de Carles Puigdemont? ¿Cómo se recibió esa noticia? Pues se recibió muy mal. En primer lugar, porque cuando se anunciaba que Carles Puigdemont, sabíamos que tras la declaración de independencia había un riesgo evidente de fuga, nosotros lo comunicamos de inmediato y no fue atendida nuestra petición. Permitieron que se fugase por la frontera. Después hemos tenido que ver cómo un tribunal alemán, lamentablemente y contradiciendo totalmente lo que significa el acuerdo marco de la euroorden, agarrándose a unos supuestos judiciales, de antecedentes judiciales en Alemania que nada tienen que ver con la gravedad de una rebelión como ocurrió en España, y refiriéndose a una serie de consideraciones sobre la valoración de la prueba que no le facultan el acuerdo marco, tuvimos que ver una resolución de un tribunal alemán que directamente decía que no nos iba a entregar a Puigdemont o que nos lo iba a entregar solo por delito menor, no por rebelión, sino solo por... Y a eso añado la barbaridad que hemos tenido que escuchar del ministro Montoro hace unos días diciendo que no había delito de malversación, cuando ayer se pudo comprobar con el levantamiento de la pieza que estaba bajo secreto sumario, que como toda la investigación que hemos ido instando desde hace un año y medio, las pruebas acumuladas por la Policía Judicial han acreditado más de 2 millones de euros, o cerca de 2 millones de euros de malversación de caudales públicos, motivo por el cual el magistrado instructor Llarena le ha solicitado al ministro Montoro que informe en qué se basa para decir eso, porque eso contradice, es decir, que no ha habido malversación de caudales, contradice las pruebas judiciales que tenemos. Esta acusación de Popular de Vox el otro día, compareciendo ante los medios de comunicación, ha dejado muy claro que cuando el ministro Montoro informe por escrito lo que le ha pedido el magistrado, si no queda perfectamente demostrado, que no lo va a lograr, por supuesto, ya lo adelanto, demostrado que no ha habido malversación, porque las pruebas le dejan en evidencia, solicitaremos que comparezca ante el tribunal como testigo y evidentemente esperamos que si de sus palabras y de sus acciones se deriva algún tipo de obstrucción a la justicia o de falsedad, iniciaremos las acciones penales correspondientes contra el ministro Montoro, porque es intolerable, y termino con ello, es intolerable que un ministro de Hacienda haya causado un daño tan grande a la acusación que se sigue contra unos golpistas, dándoles unas bazas de defensa basadas en hechos que son absolutamente falsos. A eso iba, ¿no? Que, claro, desde Vox no se ha descartado en ningún momento, después de conocer todas estas informaciones, emprender acciones penales contra el ministro Montoro. No, porque fíjese usted la gravedad que tiene. En Alemania, de los 2 delitos que se habían solicitado por el Tribunal Supremo, 2 delitos que se habían alegado por el Tribunal Supremo para que se aplicase la euroorden y se nos entregase a Carles Puigdemont sin ningún tipo de restricción de la imputabilidad, eran la rebelión y la malversación. Una vez que el tribunal alemán, con grave error, y que esperamos que esa resolución la terminen revocando, o bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de motu propio a los argumentados que se le están poniendo encima de la mesa y las pruebas. Pero digo que uno de los delitos, el otro delito, que no era el de rebelión, era el de malversación. Y resulta que el delito de malversación tiene que escuchar el tribunal alemán, que el propio ministro de Hacienda afirma que no ha habido malversación. Imagínese el papelón que le ha quedado a la abogacía del Estado, que está personada desde hace 2 meses en el Tribunal Supremo únicamente por el delito de malversación, escuchar que su ministro de Hacienda está diciendo que no hay malversación. Y segundo, a lo largo de las jornadas que hemos tenido esta semana, lunes, martes, miércoles, por las que han pasado 9 de los imputados en declaraciones indagatorias ante el Tribunal Supremo, se han ido agarrando como argumento fundamental de defensa a las palabras del ministro Montoro, razón por la cual decíamos nosotros a la salida que ya sabemos quién va a ser o cuál va a ser el testigo preferente de las defensas de los golpistas, va a ser el mismo ministro Montoro. O sea,
Montoro, ministro de Hacienda de España, se ha convertido en el mejor testigo de la defensa de los golpistas. Algo verdaderamente inconcebible. Y se preguntarán los oyentes, Javier, ¿qué hubiera pasado, cómo hubiera sido la situación sin esa acusación de Vox? ¿Qué hubiera pasado con todo este proceso? ¿Qué habría pasado con los consellers? ¿Qué hubiera pasado con Puigdemont si no hubiera presentado esa acusación, si no se hubiera personado como acusación Vox? ¿Qué hubiera pasado? Se preguntarán los oyentes. Pues mire, que probablemente las posibilidades de triunfo de la rebelión hubieran sido muy superiores todavía. Se habría producido la derrota del Estado de Derecho, porque en un Estado de Derecho, cuando alguien comete estos graves delitos, si no se le abre un procedimiento judicial, pues evidentemente imagínese lo que significa para un Estado de Derecho y para sus tribunales y sus leyes, que quienes se saltan las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, quienes se saltan por encima de la Constitución, quienes aprueban en el Parlamento reglamentos y leyes completamente inconstitucionales, si no hubieran tenido una inmediata respuesta como se ha producido gracias a las querellas de Vox, nos hubiéramos encontrado con que el Estado de Derecho ese mismo día habría muerto, se habría acabado. No podríamos hablar que en España hay Estado de Derecho, que hay democracia, que se cumplen las leyes. Por tanto, la situación yo creo que hubiera sido verdaderamente inaceptable, más de lo que ha sido, pero es que hubiera sido inaceptable. Y sobre todo, ya digo que el riesgo del triunfo de la secesión, el triunfo de la declaración de independencia hubiera sido todavía mayor, se hubiera hecho efectivo si no hubiera habido una reacción. Cuando a mí me decía el otro día un periodista, me decía, hombre, pero recuerde usted que el 155 cuando se aplica cesa al gobierno de la Generalidad. Digo, no hacía falta. El gobierno de la Generalidad y la mesa del Parlamento directamente habían sido ya cesados. ¿Por qué? Por acción judicial, porque iban a haber sido inhabilitados desde el momento en el que se dicta el auto de procesamiento. Es decir, no ha sido el 155, ese 155 light y sin ninguna capacidad de control en las cuestiones importantes como es la educación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, sino que ha sido una acción judicial concertada entre la Fiscalía, la acusación popular de Vox y la Abogacía del Estado. Y una última cuestión, Javier. Claro, el próximo 2019 tenemos elecciones. Tenemos esas municipales, esas autonómicas, también, si no me equivoco, tenemos europeas. Sí, ¿Qué sí. objetivos se plantea Vox? Se han visto incluso en encuestas que ya a nivel nacional podrían tener representación en el Congreso de los Diputados. ¿También ven que todo este trabajo que están haciendo por España, pues cada vez que van a la calle, que hablan con gente, se lo están agradeciendo de alguna forma? Sí, eso está siendo así. Es una verdadera satisfacción ver cómo en muy poquitos meses hemos duplicado la afiliación, en 2 meses y medio, como nuestros actos por toda España. Yo en estos momentos que le estoy hablando me encuentro en Gijón, esta tarde tenemos un acto, el otro día, ayer en Zaragoza el acto fue masivo, desbordó todas las posibilidades. Estamos teniendo actos por toda España que realmente nos están demostrando la gratitud de miles y miles de españoles que se están afiliando, que se están viniendo a nuestros actos, que nos están dando muestras de gratitud por la calle, en correos electrónicos, por las redes sociales. Y con respecto a las encuestas, es verdad que las encuestas ya vaticinan seguro de 2 a 3 diputados nacionales, también en el Parlamento Europeo, por supuesto en varias encuestas autonómicas nos dan diputados. Sabemos que la voz de Vox ya es imparable y lo que sabemos además es una cosa que hemos tenido clara desde el mismo momento de la fundación. El hecho de entrar en el Parlamento, el tener visibilidad en las instituciones nacionales y europeas, es un salto exponencial. No es tener 2, 3 o 4 diputados, es que a partir de ahí tu voz ya no la pueden callar, tu mensaje y tus propuestas se van a poner encima de la mesa. Vox va a estar presentando iniciativas legislativas desde el minuto 1 que comience la legislatura, obligando a que se tengan que retratar otros partidos, como el Partido Popular, Ciudadanos o PSOE, y cuando los españoles vean que quienes estamos en la acción, y no solo en el discurso demagógico electoral, sino en la acción de hechos reales, pues no me cabe duda que la respuesta pasaremos de 2, 4 diputados a tener un importante grupo que condicione la política nacional española en el sentido contrario en el que va en estos momentos.
Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Recordamos, conferencia defendiendo España desde los tribunales este próximo domingo 22 en el Hotel Silken Coliseum a partir de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias por atendernos como siempre, un placer. Muchísimas gracias a ustedes, un placer y les felicito por tener un medio de comunicación libre, independiente y objetivo en España, que es lo que necesitamos todos los españoles. Muchas gracias, de verdad, un saludo.